Imagínate si el deseo y la distancia fueran dos danzantes en un escenario, uno moviéndose hacia adelante, mientras el otro retrocede, creando un juego de atracción y repulsión. En el vasto teatro de las relaciones humanas, esta danza es un fenómeno fascinante. Cuando una mujer decide mantener la distancia, es como si lanzara un hechizo sobre el hombre que la observa desde la penumbra, atrapado entre la fascinación y la desesperación. La distancia, ese espacio vacío, se convierte en un imán que atrae su atención, su deseo y, en última instancia, su obsesión. Este patrón de comportamiento se entrelaza con los conceptos junguianos del inconsciente y la proyección del ego. La mujer, en su decisión de distanciarse, no es solo un ser físico, es la representación de la ánima, esa parte del inconsciente que refleja los deseos, las emociones y las proyecciones del hombre. Él, al sentir su ausencia, se ve obligado a confrontar su propia sombra, aquellos miedos, inseguridades y anhelos que habitan en lo más profundo de su ser. La distancia se convierte en un espejo, donde se reflejan sus dudas y su necesidad de aprobación. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de esa necesidad de acercarse cuando ella se aleja? La respuesta reside en la esencia misma de la psicología humana. La búsqueda de la validación externa, el deseo de ser elegido, se enreda en la percepción de que el amor es un juego de conquista. Sin embargo, este juego es engañoso. Al mantener la distancia, la mujer no solo se protege, también inicia un viaje de autoconocimiento y empoderamiento. Ella se convierte en el centro de su propio universo, mientras él queda a merced de sus propios demonios. La distancia puede crear en el hombre una sensación de vacío que lo impulsa a la acción. Este impulso se transforma en una obsesión, donde su mente se llena de pensamientos sobre ella, sobre su vida, su apariencia, sus palabras. La mente masculina, a menudo orientada hacia la acción, se convierte en prisionera de la inacción. La paradoja de la atracción es que, cuanto más distante es ella, más fuerte se siente su presencia en su mente. Es un fenómeno que recuerda al principio de la polaridad, donde la ausencia intensifica el deseo. En este juego de sombras y luces, él encuentra en su anhelo una razón para seguir adelante, una motivación que lo empuja a profundizar en su propia psique y a desentrañar los misterios de su ser. Sin embargo, esta búsqueda puede transformarse en un laberinto del cual es difícil escapar. La obsesión, ese estado mental en el que la mente se aferra a un ideal, a menudo se convierte en un refugio para las inseguridades no resueltas. La figura de la mujer distante se convierte en un arquetipo de lo inalcanzable, una representación de la musa que inspira pero también hiere. En su ausencia, él proyecta sus esperanzas y sueños, convirtiéndola en la encarnación de todos sus deseos reprimidos. Es un fenómeno que Carl Jung exploró con profundidad: la proyección del ego. En su búsqueda por comprender la distancia emocional, el hombre no solo anhela a la mujer, sino que, en un acto de introspección forzada, se enfrenta a sí mismo. El deseo de acercarse a ella se convierte en un deseo de acercarse a su propia sombra. La sombra, ese aspecto oculto de la psique que contiene los aspectos no aceptados de uno mismo, se manifiesta a través de la obsesión. Mientras él se aferra a la imagen idealizada de ella, ignora las partes de sí mismo que deben ser confrontadas. La mujer distante, a su vez, se convierte en la guardiana de su propio viaje de individuación, donde el conocimiento de sí misma florece en la distancia. Es en este contraste donde se revela la esencia del poder femenino. En su decisión de no ceder a las expectativas ajenas, ella se transforma en la arquitecta de su propio destino. Mientras tanto, en su mente, el hombre se debate entre el deseo y la incertidumbre. Cada momento de distancia es un recordatorio de su vulnerabilidad, un eco de la voz interior que cuestiona su valía. La búsqueda de la aprobación externa se convierte en un círculo vicioso que alimenta su obsesión. El impulso de acercarse a ella se entrelaza con el miedo al rechazo, creando una tensión palpable que lo atrapa en un ciclo interminable de anhelo y desesperación. La figura femenina, en su papel de distante, no es simplemente un objeto de deseo. Es un espejo que refleja las sombras del deseo. Al observarla desde la lejanía, él se encuentra atrapado en un juego de espejos,
donde cada destello de luz que emite su ser resuena con ecos de sus propias inseguridades. Ella es la musa que despierta en él un torrente de emociones contrastantes: admiración y miedo, deseo y frustración. En su ausencia, él no solo anhela su presencia, sino que busca desesperadamente una solución a sus propios demonios interiores. La distancia se convierte en un abismo que, lejos de separarlos, los une en un vínculo profundo y complejo, donde cada mirada perdida se convierte en una oportunidad para explorar los recovecos de su alma. A medida que el tiempo avanza, la obsesión se vuelve más palpable. Él se convierte en un cazador de momentos, un eterno observador que busca descifrar cada gesto, cada palabra que ella pronuncia, esperando que revele un atisbo de su verdadera esencia. Sin embargo, en este proceso, él se convierte en prisionero de sus propias proyecciones. La imagen que ha construido de ella se torna casi mítica, una deidad inalcanzable que lo lleva a cuestionar su propia identidad. Esta idealización, lejos de acercarlo a la verdad, lo aleja de su ser auténtico, creando una distancia aún mayor entre lo que siente y lo que es. En el fondo, la mujer distante representa una invitación a explorar un territorio inexplorado de la psique masculina. La figura femenina se erige como un símbolo de lo que se ha perdido: la conexión con la intuición, la espontaneidad y la vulnerabilidad. En un mundo donde se espera que los hombres sean fuertes y controlados, el encuentro con lo femenino a menudo se convierte en un enfrentamiento con lo que se considera débil o inaceptable. Sin embargo, este viaje hacia la individuación requiere reconocer que la fuerza no reside en la represión de las emociones, sino en la capacidad de abrazarlas, de permitir que fluyan como ríos desbordados. Cada interacción se convierte en un testimonio de esta dualidad. Cuando él intenta acercarse a ella, a menudo termina retrocediendo, abrumado por el miedo a ser visto, a ser vulnerable. La mujer, consciente de su poder, a veces se aleja aún más. Su distancia no es solo física, sino emocional. En su silencio, hay una historia no contada, una narrativa que resuena con la profundidad del alma femenina. Ella se convierte en un espejo que refleja no solo sus deseos, sino también sus temores más profundos. A medida que él intenta desentrañar el misterio que la envuelve, se enfrenta a sus propias sombras, esos aspectos de su ser que ha relegado al rincón oscuro de su psique. La distancia que ella mantiene se convierte en un catalizador para el autoconocimiento, un proceso doloroso pero necesario que lo lleva a confrontar su propia vulnerabilidad. La figura de la mujer distante lo desafía a reexaminar la relación que tiene con su propio ser. En su búsqueda de la aprobación y el reconocimiento, él comienza a darse cuenta de que ha estado proyectando en ella su ideal de amor y aceptación. Un amor que, en esencia, es un reflejo de su propia carencia interna. Cada vez que ella se aparta, él se siente más ansioso, como si estuviera perdiendo una parte de sí mismo. Una parte que, sin embargo, nunca fue realmente suya. La obsesión se transforma en un ciclo vicioso donde la búsqueda de la conexión se convierte en una lucha por la validación. En esta danza de atracción y repulsión, la mujer se convierte en una figura arquetípica, simbolizando la ánima, la faceta femenina del alma masculina. Su presencia evoca tanto la esperanza como el desasosiego. Él, al intentar poseerla, se encuentra atrapado en una red de expectativas y deseos insatisfechos. Ella, al mismo tiempo, se convierte en la guardiana de su propia esencia, una entidad que no se deja atrapar ni definir por las proyecciones ajenas. La distancia que ella mantiene se transforma en un acto de resistencia, un recordatorio de que el verdadero poder reside en la autonomía y en la autoaceptación. La conexión que él anhela no puede ser forzada. Debe surgir de un lugar de autenticidad. Sin embargo, este proceso de individuación es arduo. A menudo, él se enfrenta a la resistencia interna que se manifiesta en forma de dudas y miedos. La sombra que ha evitado confrontar se presenta en la forma de su obsesión, y cada vez que ella se aleja, él se siente más impotente. La lucha es entre el deseo de control y la necesidad de... La lucha es entre el deseo de control y la necesidad de soltar.
un tira y afloja emocional que lo arrastra hacia el abismo de su propia inseguridad. En su mente se desata una tormenta de pensamientos, una cacofonía de voces que le susurran que su valía está intrínsecamente ligada a la atención que ella le concede. Cada momento de silencio se convierte en un eco que reverbera en su ser, generando una ansiedad que se manifiesta en la búsqueda frenética de respuestas. ¿Por qué se aleja? ¿Qué ha hecho mal? Estas preguntas se convierten en sus constantes compañeras, alimentando su obsesión hasta que cada rincón de su existencia parece estar invadido por el fantasma de la incertidumbre. Él no se da cuenta de que en esta búsqueda de la aprobación externa se encuentra atrapado en un ciclo de proyección. La figura de la mujer, que debería ser un símbolo de amor y conexión, se transforma en un objeto de deseo que debe ser conquistado. En lugar de ver su esencia, él la convierte en un ícono de su propia necesidad de validación. Ella, al mantener la distancia, se convierte en un muro que lo obliga a mirar dentro de sí mismo, a confrontar las sombras que ha negado. En su ausencia, él se encuentra con la realidad de su propia soledad, un sentimiento que ha evadido durante demasiado tiempo. Mientras ella se cierra en su mundo, él se siente cada vez más atraído hacia la idea de lo que representa. Esta atracción, sin embargo, es un espejismo, una ilusión creada por la falta de autocompasión que lo ha llevado a buscar en otros lo que no puede encontrar dentro de sí mismo. La imagen de ella se convierte en una proyección de su ideal, un ideal que nunca podrá alcanzar porque no existe en la realidad, sino en su mente. A medida que la distancia entre ellos se amplía, la obsesión se intensifica, llevándolo a explorar las profundidades de su ser, donde residen sus propios demonios. Las sombras que surgen en este proceso son difíciles de enfrentar, pero son necesarias para su evolución. La mujer, en su distancia, actúa como un faro que ilumina las áreas de su vida que ha preferido dejar en la penumbra. Su rechazo a ser poseída se convierte en un recordatorio de que la verdadera conexión no puede surgir de la necesidad, sino de un espacio de autenticidad compartida. Ella se convierte en un espejo, reflejando no solo sus deseos, sino también sus miedos más profundos. En ese juego de distancias, él comienza a sentir la presión de la introspección. ¿Qué es lo que realmente anhela? ¿Es su amor por ella o su propia imagen distorsionada de lo que el amor debería ser? Cada día sin ella es como un laberinto sin salida, donde las paredes están cubiertas de sus inseguridades. En su mente, el recuerdo de sus risas se mezcla con el dolor de su ausencia. Su vida cotidiana se convierte en una búsqueda de distracciones, un intento vano de silenciar el eco de su propia vulnerabilidad. La sombra de la soledad se cierne sobre él, desdibujando las fronteras entre el amor y la obsesión. La angustia lo consume, mientras cada intento de contactarla se convierte en una batalla contra su propio ego, que grita que él debe recuperar lo que siente que ha perdido. Cuando finalmente se decide a abrir su corazón, a menudo se halla en el umbral de la desilusión. La proyección de sus sentimientos sobre ella lo lleva a malinterpretar sus acciones. Cada gesto se convierte en un mensaje oculto. La distancia que ella ha creado no es solo una barrera física, sino un espacio de sanación que él no puede comprender. Ella, en su sabiduría, sabe que el amor verdadero florece en la libertad y no en el dominio. Su capacidad para mantenerse firme en su verdad es lo que la convierte en un arquetipo de la Gran Madre, una figura que nutre pero que también establece límites. Él, sin embargo, está atrapado en la imagen de una amante idealizada, incapaz de ver a la mujer real que se encuentra detrás de esa figura. La obsesión se transforma en su propia prisión, y en su búsqueda de respuestas, ignora el verdadero viaje que debe emprender, el de la individuación. Esta es la travesía hacia el autoconocimiento, donde cada sombra que enfrenta se convierte en un paso hacia la luz de su ser auténtico. Su necesidad de control se convierte en una cadena que lo ata a un ciclo interminable de sufrimiento, mientras él se aferra a la idea de que su felicidad depende de ella. A medida, a medida que los días se desvanecen, él se encuentra en un estado de constante espera, un estado que se asemeja a un susurro de desesperanza. La distancia que ella ha impuesto se convierte en un eco interminable,
un recordatorio de que su amor no es una solución mágica para sus propios demonios internos. En ese rincón de su mente, la obsesión empieza a tomar forma, y la imagen de ella se convierte en un ideal inalcanzable, un objeto de deseo que nunca satisface su vacío existencial. La mente, engañosa por naturaleza, lo atrapa en un ciclo vicioso donde cada pensamiento sobre ella alimenta su anhelo, mientras que cada momento de silencio amplifica su dolor. La proyección se convierte en su única realidad, y en su búsqueda de significado, se encuentra revisando cada conversación, cada mirada, cada gesto que ella le había regalado. Se aferra a esos fragmentos como si fueran las únicas piezas del rompecabezas que podrían completarlo. Pero lo que ignora es que al aferrarse a su imagen idealizada, está dejando de lado su propia esencia. La sombra de su propia inseguridad se convierte en un monstruo que devora su paz interior, mientras su ego grita en un intento desesperado por validar su deseo. En su mente, cada intento de acercamiento se convierte en un acto de guerra, donde las palabras que no pronuncia son balas que disparan en un campo de batalla emocional. La distancia que ella ha creado es un refugio, un espacio donde ella puede trabajar en su propia sanación, mientras él se consume en su necesidad de control. Su mente se convierte en un laberinto de pensamientos contradictorios, donde la razón y la emoción luchan por el dominio. Ella, mientras tanto, continúa su viaje de autoconocimiento, adentrándose en las profundidades de su ser con una valentía que él no puede comprender. La libertad que ha elegido no es un rechazo, sino una afirmación de su propio valor y autenticidad. En su interior, existe una fuerza poderosa que la empuja a ser la arquitecta de su propia vida, y en ese proceso se convierte en un faro de luz, un símbolo de empoderamiento femenino que desafía las expectativas impuestas por la sociedad. Su camino está lleno de sombras, pero ella las abraza como parte de su viaje, y, en cada paso hacia adelante, descubre las piezas de su verdadero yo que habían estado ocultas bajo las capas de la rutina y la conformidad. En su mundo, la distancia no es un castigo, sino un espacio sagrado donde florece la autenticidad, mientras su espíritu busca la integración de sus opuestos, de lo masculino y lo femenino que coexisten dentro de ella. Él se encuentra atrapado en la trampa de la proyección, incapaz de ver que su amor no puede llenar los vacíos que él mismo ha creado. Este viaje introspectivo de ella se convierte en un acto de rebeldía contra la norma, una danza con su propia sombra que la invita a explorar sus miedos más profundos y sus deseos más oscuros. Cada día se aferra a su poder interno, reconociendo que su valía no depende de su relación con él. La vida se convierte en un lienzo donde pinta sus sueños, donde cada trazo es una declaración de independencia. Ella aprende a dar amor sin ataduras, a ofrecerse sin perderse, y en ese proceso se libera de las cadenas de la necesidad. Mientras tanto, él, en su búsqueda desesperada por acercarse, se convierte en un espectro que ronda su vida, incapaz de aceptar que su amor, por hermoso que sea, no puede ser un refugio de sus propias inseguridades. La obsesión lo consume, transformando su amor en un grillete. Se encuentra atrapado en un ciclo de idealización que lo aleja aún más de la realidad, donde el amor, en lugar de ser un acto de entrega, se convierte en un intento de posesión. Cuanto más ella se aleja, más él se aferra, y en esa danza de distancia y deseo, él pierde de vista lo que realmente significa amar. La proyección se convierte en su única forma de conexión, y busca en ella la validación que su ego tanto anhela. La convierte en una diosa, un ser perfecto que no puede ser alcanzado, y en su mente, cada pequeño gesto se amplifica hasta convertirse en una señal de amor o desdén. La verdad es que él no está amando a la mujer que ella es, sino a la imagen que ha creado de ella, una sombra distorsionada que apenas refleja su esencia genuina. Su alma se convierte en un espejo roto, donde la imagen de ella se fragmenta en 1000 pedazos, y en cada fragmento, él se pierde más y más. La distancia que ella ha establecido no es un muro, sino un abismo que revela sus inseguridades, un recordatorio constante de que el amor no se trata de posesión, sino de libertad. Sin embargo, su mente, atrapada en la telaraña de la obsesión, no puede aceptar esta verdad. En su soledad,
Él se aferra a los recuerdos, los momentos efímeros que comparten, los instantes cuando sus miradas se cruzan y el tiempo parece congelarse. Cada sonrisa de ella, cada gesto amable, se convierte en una prueba irrefutable de que su amor puede ser correspondido, mientras que la distancia solo sirve para alimentar el fuego de su deseo. Pero este deseo no es amor. Es una búsqueda desesperada de validación, un intento de llenar el vacío que ha dejado su propia falta de conexión consigo mismo. El viaje hacia el interior es arduo y solitario. Ella, en su búsqueda de autenticidad, enfrenta sus sombras y se da cuenta de que cada miedo que había llevado consigo estaba vinculado a su deseo de complacer a los demás. Su voz interna, ahora más fuerte que nunca, la insta a ser fiel a sí misma. La distancia que él percibe como un rechazo es, en realidad, su forma de abrazar su propio ser. En el silencio, ella encuentra la paz, un espacio en el que puede explorar su verdadero potencial sin el temor al juicio ajeno. Mientras tanto, él, atrapado en la trampa de sus propios pensamientos, se siente como un náufrago en un océano de dudas. Cada día que pasa, la ansiedad se convierte en una compañera constante, y el eco de sus inseguridades resuena más fuerte. Su mente se convierte en un campo de batalla donde la razón y la emoción luchan por el control. En su desesperación por rescatar lo que una vez tuvo, olvida que el amor no es posesión, sino un acto de entrega y respeto mutuo. La figura de ella se transforma en un arquetipo de la diosa, pero este arquetipo está distorsionado por su propia inseguridad. En su mente, ella es inalcanzable, una imagen idealizada que no puede satisfacer su necesidad de amor. En lugar de verla como una igual, la coloca en un pedestal. Alej es un ciclo interminable, un vaivén de emociones que lo consume. Él se aferra a la idea de que, si puede alcanzar a esa imagen que ha creado en su mente, podrá finalmente saciar su sed de amor y aceptación. Pero, en su búsqueda, se convierte en un prisionero de su propia proyección. Ella, la diosa que ha idealizado, se vuelve inalcanzable porque él se niega a reconocer que el amor verdadero comienza en uno mismo. Es un espejismo que le ofrece consuelo momentáneo, pero que jamás llenará el abismo que siente en su interior. La distancia que ella ha establecido se convierte en un espejo en el que él se ve reflejado. Cada vez que ella se aleja, se enfrenta a sus propias sombras, esas partes de sí mismo que ha tratado de ignorar. La inseguridad, la duda, el miedo al rechazo, todos resurgen en su mente como fantasmas que no pueden ser silenciados. Se pregunta si es suficiente, si merece ser amado, y cada respuesta negativa lo hunde más en la obsesión. Ella, sin embargo, no se deja arrastrar por esas corrientes de inseguridad. En su viaje hacia la individuación, comienza a reconocer los patrones que la han mantenido atrapada en relaciones disfuncionales. Entiende que la distancia no es un rechazo, sino un acto de amor propio. Es un espacio que se ha creado para sanar, para crecer y para descubrir quién es realmente. En su soledad, comienza a explorar sus pasiones, sus deseos y sus límites, y cada descubrimiento la empodera más. Mientras él se sumerge en la desesperación, ella florece. La distancia no es otra cosa que un campo fértil para su crecimiento personal. Ella se convierte en la heroína de su propia narrativa, reclamando su espacio y su voz. La sombra que ella había tratado de evitar se transforma en una fuente de luz, revelando su fuerza y su autenticidad. Cada día que pasa, se siente más entera, más viva, mientras que él, atrapado en su obsesión, se descompone poco a poco. Él cree que su amor puede salvarla, que su devoción puede traerla de vuelta, pero ignora que el verdadero amor no busca salvar, sino acompañar. Se aferra a la idea de que, si solo puede demostrar su amor de manera suficientemente intensa, podrá romper las cadenas que la mantienen lejos de él. Sin embargo, esa búsqueda desesperada solo lo aleja más de la realidad. En su anhelo por ella, se convierte en un espectador de su propia vida, un mero eco de sus deseos, mientras ella avanza con pasos firmes hacia su propia libertad.
Su mente se convierte en un laberinto en el que cada giro y cada vuelta lo llevan más lejos de la verdad. Se aferra a los momentos compartidos, las risas, las miradas cómplices, pero cada recuerdo se transforma en una punzada de dolor. La distancia que ella ha establecido no es solo física, es emocional y espiritual. Él se siente como un náufrago en un mar de nostalgia, luchando por mantener la esperanza viva mientras las olas de la desesperación lo arrastran hacia lo profundo. En su soledad, él comienza a proyectar sus miedos en ella, imaginando que su alejamiento es un rechazo absoluto, una señal de que no es lo suficientemente bueno. Cada mensaje no respondido se convierte en una afirmación de su inseguridad. Cada silencio, un eco de su insuficiencia. Es un ciclo destructivo en el que el amor se transforma en ansiedad y la devoción se convierte en obsesión. Sin embargo, lo que no entiende es que su sufrimiento proviene de su incapacidad para encontrarse a sí mismo. Mientras tanto, ella se sumerge en un proceso de autoexploración. La distancia se convierte en su refugio, un santuario donde puede desnudarse de las expectativas ajenas y enfrentarse a sus propios miedos. La sombra, esa parte oscura que había evitado, se convierte en su guía. En lugar de luchar contra ella, comienza a escucharla, a entenderla. Es en ese silencio donde encuentra la voz que había estado ahogada por el ruido de las relaciones pasadas. Cada día es una oportunidad para reinventarse, para despojarse de las cadenas que la ataban a un amor que no la nutría. Él, en su obsesión, busca respuestas donde no las hay, intentando descifrar el acertijo de su distancia. Se pregunta si hay otro, si su amor no fue suficiente, si la magia que una vez existió se ha desvanecido. Sin embargo, se niega a ver que el verdadero desafío no reside en ella,